programa de hoy, cumbre en Marsella. El Papa pide no tratar a los migrantes como mercancía, ni meterlos presos, ni torturarlos. Diálogo por la paz en México. La Iglesia concluye foro para una estrategia contra la inseguridad y violencia. Llamado por Nicaragua desde foro en la ONU, director de medio nicaragüense pide a las naciones que señalen a Daniel Ortega como principal perseguidor de los cristianos. Misión en la selva peruana. Franciscanos piden ayuda para financiar gasolina y seguir evangelizando. El camino de San Antonio de Padua. Conozca la ruta de los franciscanos que llevaron la fe católica a Estados Unidos. Hola amigos, hola Eddie, terminamos la semana. Así es, Natalie, como siempre un gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias contándoles que el Papa Francisco llegó esta mañana a Marsella para participar en el foro por los migrantes que llegan a Europa denominado Encuentros del Mediterráneo. Ahí fue recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En oración con el clero en la Basílica Notre-Dame de la Garde, el pontífice animó a los sacerdotes y consagrados a hacer sentir a la gente la mirada de Jesús. Al mismo tiempo, llevar a Jesús la mirada de los hermanos. El Santo Padre también hizo un momento de recogimiento y silencio con los líderes religiosos cerca del memorial a los marineros y migrantes perdidos en el mar Mediterráneo. Luego dijo que no podemos resignarnos a ver seres humanos tratados como mercancía de cambio, aprisionados y torturados de manera atroz. No podemos seguir presenciando los dramas de los naufragios, provocados por contrabandos repugnantes y por el fanatismo de la indiferencia. El Papa pidió no acostumbrarnos a considerar los naufragios como noticias y a los muertos como cifras. Instó a los creyentes a ser ejemplares en la acogida recíproca y fraterna para fomentar la paz. Ahora veamos cómo se preparó la ciudad de Marsella para recibir al Papa Francisco, quien desde hoy hasta el domingo participa en el foro Encuentros del Mediterráneo en favor de los migrantes que llegan a Europa. La Basílica Notre-Dame de la Garde y la zona que alberga el monumento de Marsella, dedicado a los marineros que murieron en el mar, preparan los escenarios de la sesión final de los Encuentros del Mediterráneo, en el que participa desde este viernes el Santo Padre. Las calles de Marsella están llenas de carteles del Papa, mientras desde hace días los periódicos anuncian la llegada del Santo Padre. Al pontífice se unirán unos 60 obispos del norte de África, Oriente Medio, los Balcanes y el sur de Europa, junto con jóvenes de esas regiones. Habrá testimonios de inmigrantes y grupos de rescate. El alcalde de Marsella resaltó la importancia del mensaje de paz del Santo Padre en favor de los migrantes. El Papa viene a Marsella porque corresponde a un mensaje universal, un mensaje de paz. Tenemos un Papa que traza un camino y explica que los más ricos, los más grandes y los más fuertes deben ocuparse de los más pequeños, los más débiles y los más pobres. Benoit Payan también recordó que el Papa dice que los países a orillas del Mediterráneo tienen algo en común, también que el Mediterráneo debe preservarse no solo en su biodiversidad, sino en sus relaciones humanas. Vivimos tiempos en los que la gente se mira hacia adentro. Vivimos en una novela oscura, donde el retraimiento identitario es la norma, donde la gente quiere encerrarse, donde tiene miedo. De hecho, él, el Papa, está proponiendo que nos abramos y tendamos la mano a los más débiles. El Papa propone un camino, como hacen otros, seas creyente o no, musulmán, judío, ateo o católico. Marsella es uno de los mayores puertos del Mediterráneo. Desde su fundación está marcada por oleadas migratorias y la convivencia de distintas comunidades y religiones, temas clave de la visita del Papa. El patriarca de la Iglesia Siro-Católica de Antioquía, quien participa en la cumbre, dijo que la Iglesia siempre debe decir la verdad sobre los responsables y las víctimas de la migración ilegal. Intentamos hacer todo lo posible. Seguramente la visita del Santo Padre y también su reunión, encuentro con el presidente francés, enviará un mensaje para que la Unión Europea encuentre una manera de tratar estos asuntos. El patriarca añadió que la reunión del Papa con el presidente francés Emmanuel Macron, prevista para el sábado, enviaría un mensaje a la Unión Europea para encontrar formas de manejar la situación de los migrantes. No es solo cuestión de Italia, de España, Malta, resolver estas cuestiones. Es la Unión Europea. Tienen que tomar una especie de solución unificada, digna para todos. El viaje apostólico del Papa Francisco culmina este sábado 23 de septiembre con la Santa Misa en el estadio Velodrome.
Y ahora les contamos que este jueves desde Nueva York se hizo un importante llamado a la comunidad internacional por Nicaragua. Fue desde el Foro Libertad Religiosa Bajo Ataque, una verdad perseguida, evento en paralelo a la Asamblea General de la ONU en curso. Escuchemos al director de medio nicaragüense 100% Noticias, Miguel Mora. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Y pedimos que Nicaragua sea incluida como uno en la lista de los principales países que atentan contra la libertad y el derecho humano a la libertad de culto. Que sea incluida, no si es el caso más grave de todo el continente americano, cuidado de otros continentes, es ilógico que a estas alturas el régimen no tenga ese llamado de atención muy diplomático. El régimen ha estado utilizando las leyes del GAFI, 40 disposiciones, para acusar a las iglesias de lavado de dinero. El cardenal Leopoldo Brenes está siendo acusado por lavado de dinero. Creemos que además de la lista que se le señale como principal perseguidor de la fe cristiana, de la fe religiosa en Nicaragua, también debería estar en la lista gris del GAFI, porque de esta manera también la dictadura tal vez no cambie, tal vez no de parecer, tal vez no caiga la dictadura, pero es lo único que nos queda a los nicaragüenses y lo que le pedimos a la comunidad internacional que nos ayude. Ahora les contamos que desde este jueves se está viendo en Nicaragua la película San Miguel conoce al arcángel, de la productora española Bosco Films. Para hablarnos más, estamos en conexión desde Chicago, Estados Unidos, con el productor del film, Óscar Delgado. Óscar Delgado, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Cuéntenos, ¿de qué manera lograron que una película de contenido católico pueda estrenarse en Nicaragua, cuyo gobierno odia a la iglesia? Bueno, era una cosa que quiero hacerlo. Estamos en Colombia y Nicaragua. Y yo le dije a los distribuidores, yo quiero estar en Nicaragua. En Nicaragua necesita a San Miguel, necesita que conocen que no están solos, y los ángeles están ahí para protegerlos y están en esta lucha que están tomando. Entonces, estoy sorprendido que está en Nicaragua. Y la respuesta de la gente es muy buena y estoy muy agradecido que estamos así unidos con los nicaragüenses. Estoy muy contento con eso. ¿Qué dificultades se presentaron para colocar la película en el país? Bueno, había muchas negociaciones. Como ya saben, Natalia ha entrado en varios países sin problemas en América Latina, pero en Nicaragua era difícil, y entonces los distribuidores, Bosco Films, gracias han negociado y entrado. Es muy interesante que está entrando Colombia y a Nicaragua al mismo tiempo. La gente que está en esos dos países tiene la oportunidad, y esos países, como ya sabes, han tenido varios problemas. Me gusta que San Miguel está ahí apoyando a la gente y ayudándoles en estas dificultades. Así es, qué bueno saber eso. ¿Y cuál es el mensaje que quieren transmitir con esta película justamente a los nicaragüenses? El nicaragüense es que no están solos. La verdad, yo sé que han batallado mucho, pero Dios nos ha dado los ángeles y los arcángeles para estas situaciones de batalla, que no se sienten solos, que los ángeles están alrededor de nosotros, Ángel de la Guardia y San Miguel, y que empiezan a tener esa relación con los ángeles y los arcángeles, porque nos va a ayudar en ese camino que Dios te ha dado a cada uno. Es el mensaje. Si vas a ver, vienen a ver la película, salen de ahí sabiendo que tienes que tener una relación, no nada más con Dios y la Virgen, pero con los ángeles y los arcángeles, para ayudarnos en nuestro camino, que es difícil, en nuestro camino en la vida. Así es. ¿Dónde pueden ver la película los nicaragüenses? Ahí en los cines, en todos los cines ya está por todo el país. Ya está, puedes ver ahí a San Miguel película.com, debe de estar ahí exactamente, pero ya está anunciado y en varios lugares. En Nicaragua y también en Colombia. Quiero a los dos lados, por favor, es importante que vayan. Así es. Muy bien. Óscar Delgado, muchas gracias por todo lo que nos ha comentado en la entrevista. Encantado. Gracias por su invitación. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir.
Y en México, la Iglesia trabaja para comprometer a todos los involucrados en mejorar el clima de paz. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal, Diego López Colín. Durante la ceremonia del grito de independencia que ocurre en la noche del 15 de septiembre, sonaron por primera vez en más de 50 años todas las campanas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, incluyendo el Esquilón de San José, la cual es mejor conocida como la Campana de Dolores, la cual inició la gesta de independencia contra el reino español. ¡Viva México! ¡Viva México! Cada año, durante las fiestas patrias, el presidente de México repite simbólicamente el grito de Dolores. Desde el Palacio Nacional en la capital del país, haciendo repicar la misma campana que había usado el cura Miguel Hidalgo, quien comenzó la guerra de independencia de México contra el reino español. La Arquidiócesis Primada de México compartió un video en su cuenta de Facebook del repique de todas las campanas de la histórica e imponente catedral. Algunas de las campanas de la catedral suenan diariamente a las 8:24 de la mañana para el rezo de las laudes y luego para las misas, con repiques distintos dependiendo del tiempo litúrgico. También suenan a la muerte de un obispo o del papa, en cuyo caso se dan más de 100 repiques. Antiguamente las campanas también alertaban a la población ante una situación de peligro. Este fin de semana se desarrolló el Diálogo Nacional por la Paz, una estrategia de la Iglesia Católica, la cual busca frenar la violencia y la inseguridad que aqueja en todo el país. Este evento es la conclusión de diversos foros de justicia y seguridad que impulsó la Compañía de Jesús, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México. Se llevaron a cabo en los 32 estados de la República Mexicana entre mayo y septiembre del 2023, en los que participaron universidades, organizaciones sociales, colectivos, migrantes, empresarios, iglesias, jóvenes, hombres y mujeres. En el día de su inauguración, el presidente de la Conferencia del Episcopado, Monseñor Rogelio Cabrera López, dio unas palabras a los asistentes. El objetivo de nuestro encuentro es dialogar. Es decir, aquí tiene lugar preponderante la palabra bien dicha, la palabra respetuosa, la palabra creativa, la palabra con esperanza. Todos queremos fortalecer el tejido social y eclesial, pero ese tejido comienza tejiendo las palabras. El diálogo es la oportunidad de tejer palabras y corazones. Se espera que como parte de los frutos de los 3 días que duró el encuentro surjan recomendaciones para los 3 niveles de gobierno y la sociedad civil, con el fin de construir una agenda nacional de paz y la Red Nacional de Paz. Reportó para EWTN Noticias, Diego Colín. Hacemos una pausa y al volver, misión en la selva peruana. Franciscanos piden ayuda para financiar gasolina y seguir evangelizando. Además, hoy se conmemora 233 mártires de la Guerra Civil Española. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso en la Sierra del Perú, en Ancash. Una niña embarazada tras la violación de su padrastro accedió al mal llamado aborto terapéutico. El procedimiento determinado por una junta médica se realizó en la madrugada del miércoles último. Ampliaremos el caso. Más noticias de la Iglesia en el Perú con nuestra corresponsal Bárbara Socorro. A orillas del río Ucayali, en la selva peruana, un reducido número de sacerdotes, religiosas y laicos mantienen viva la fe católica del Vicariato de Requena. Esta jurisdicción eclesiástica fue erigida por el Papa Pío XII en 1956. Tiene una extensión de 82.000 kilómetros cuadrados en la región Loreto. Su misión se realiza en medio de numerosas dificultades. Max Sánchez, responsable de la pastoral indígena del vicariato, describe la situación. Actualmente dentro del vicariato nos hacen falta muchas manos, ¿no? De muchos más misioneros, porque son 6 sacerdotes para atender todo el vicariato. El vicariato de Requena también afronta la trata de personas, explotación laboral, falta de educación, pérdida de la identidad cultural, tala ilegal y narcotráfico.
Aún con todo ello, la iglesia se las arregla para ayudar a más de 10.000 familias en pobreza extrema. Un personaje crucial de la evangelización en la selva del Perú es el padre Antonio Soriano, misionero franciscano español. Tiene 82 años y hace 23 se convirtió en un signo de esperanza para las familias más olvidadas de la Amazonía. En junio de este año, el padre Antonio pidió ayuda para financiar el combustible que les permite surcar las aguas del río Ucayali y llevar la ayuda. Hoy lo siguen necesitando. Y sí o sí nos piden gasolina, ¿no? Y la gasolina, pues aquí, a pesar de que hay zonas petroleras, pero es sumamente caro, especialmente para nosotros que visitamos las comunidades. Sánchez me cuenta que en medio de todas las adversidades, su misión es enseñar a las comunidades indígenas a cómo ser un cristiano en la Amazonía, amar y cuidar la creación de Dios, que se reconozcan hijos amados del Señor. Si usted desea unirse como misionero del Vicariato de Requena o puede ayudar con financiamiento, comuníquese a los números +51 931 500 139 o al +51 950 832 990. Por otro lado, al Perú también llegan migrantes de otras partes de América. ¿Cómo los ayuda la Iglesia Católica? En una escala de más a menos, los migrantes provienen de Venezuela, Colombia, Ecuador y Haití. El apoyo de Cáritas, el brazo de ayuda humanitaria de la Iglesia, a la fecha se enfoca en los venezolanos. Actualmente tenemos más de 1.400.000 venezolanos que estamos identificados, digamos, por el gobierno, pero que creemos que este número es mucho mayor porque han ingresado por una serie de pasos irregulares en el país, ¿no? En las parroquias del norte, centro y sur del Perú, los migrantes necesitados reciben la ayuda que Cáritas envía. Hasta el momento, Cáritas del Perú ha atendido a más de 60.000 familias venezolanas. Les entregan kits de higiene y alimentos. También el pago por 2 o 3 meses de los alquileres donde se hospedan. Asimismo, Cáritas hace campañas contra la xenofobia, especialmente en los colegios. Para hacer llegar su ayuda, puede ingresar a la web caritas.org.p. Y ahora les cuento que en el Perú también se hace buen cine de contenido católico. El cortometraje El Buen Samaritano fue distinguido en el Premio Nacional de Comunicación, organizado por la Conferencia Episcopal Peruana. Nadie debe ser para ti tan distante que no estés dispuesto a arriesgar tu vida por él. Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones es la realizadora del corto de 8 minutos. La obra fue realizada bajo la inspiración del padre Rodrigo Molina, fundador de la Asociación Católica, quien siempre quiso llevar a la pantalla de la televisión las parábolas de Jesús. Precisamente, su voz narra este pasaje del Evangelio. Henry Moreno, guionista del cortometraje y actor que hizo del Buen Samaritano, me cuenta más. Claro, esto se llevó a cabo en la comunidad de Checopuca, en la ciudad del Cusco, una comunidad en la cual tenemos una actividad misional y apostólica. Conociendo la comunidad, conocimos, digamos, toda esta estupenda locación que hay allí y decidimos que allí se iba a hacer la parábola del Buen Samaritano. Esto es un proceso que ha ocurrido desde el año 2019 más o menos hasta la fecha. Para Henry Moreno, este reconocimiento es un estímulo a las pequeñas productoras que quieren llevar la palabra de Dios al cine. Ayuda mucho en el reconocimiento de la gente, en la difusión, justamente tener ánimos para seguir trabajando en estas producciones, que no seamos los únicos, que haya más gente que se anime a sacar las Sagradas Escrituras y el Evangelio, que tienen un potencial enorme. Cuida de él. Y si gastas algo más, te lo daré a la vuelta. NSE Producciones ya está filmando nuevas historias que esperan estrenar en diciembre. Se trata de las parábolas del juez inicuo y la viuda inoportuna, así como la del amigo inoportuno. La parábola del Buen Samaritano puede verla en el canal de YouTube NSE TV Perú. En Lima, Bárbara Socorro,
EWTN Noticias. A arriesgar tu vida por él. Y a víspera de su viaje a Marsella esta mañana, en una audiencia con el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, el Papa Francisco recibió un oso de peluche. Fue un obsequio simbólico recogido en un edificio ucraniano destruido por un misil ruso en enero, donde murieron 46 personas, entre ellas 3 niños, y 73 resultaron heridas, incluyendo 13 niños. Los ataques siguen. Esta semana unas 300 toneladas de ayuda humanitaria se echaron a perder por un ataque ruso desde drones. Paquetes de comida, kits de higiene, ropa y generadores se quemaron en un atentado de las tropas rusas al almacén de Cáritas Ucrania. Los empleados de la misión resultaron ilesos. Las camionetas de transporte humanitario también fueron rescatadas, pero el almacén fue arrasado. Se asocian los caminos de San Antonio en Texas y el de Santiago en España. ¿De qué se trata? Se lo contamos en esta entrevista pregrabada. En Texas, el Camino de las Misiones de San Antonio anunció su asociación oficial con el Camino de Santiago en España. El Camino de San Antonio es una ruta de peregrinación en Estados Unidos que recorrieron los primeros misioneros franciscanos llegados a América. Para hablarnos más sobre esta peregrinación, estamos conectados con Vinisa Centella, coordinadora del Camino de las Misiones de San Antonio. Estimada Vinisa Centella, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cuál es el propósito de la Arquidiócesis de San Antonio para este proyecto? Muchos saludos a todos los que nos están escuchando y viendo por este medio. El propósito del proyecto de las misiones de San Antonio de parte de la Arquidiócesis de San Antonio es realmente fomentar un espacio de peregrinación y hacer una conexión a nivel global con Santiago de Compostela, ya que las misiones han sido fundados por los frailes franciscanos y es nuestros inicios o comienzos de la fe católica aquí en San Antonio, en la región y también, por decir, en Estados Unidos. ¿Y nos podría explicar cómo funciona el recorrido del Camino de San Antonio? Claro que sí. El recorrido empieza con las 4 misiones que son San Juan, Misión San Juan, Misión Espada, Misión San José y Misión Concepción. Hemos incluido la Catedral de San Antonio. Entonces, el peregrino puede iniciar desde el comienzo de la catedral. Es una ruta de aproximadamente 32 kilómetros. Y el peregrino hace la ruta, hace la vía. Y en cada sitio, en cada lugar de peregrinación, en cada misión, hay un sitio donde el peregrino puede sellar su pasaporte, porque otorgamos un pasaporte. ¿Estas son las 4 etapas entonces que recorren los peregrinos? Sí, son las 4 etapas. Inicia con cualquiera de las misiones, no hay un inicio en cada misión. El recorrido es completar las 4 misiones, incluyendo la catedral, que es la 5ª etapa, y entonces el peregrino puede conocer lo que son las misiones, ir haciendo su camino espiritual en el recorrido, en la ruta del Camino de San Antonio. ¿Y cómo se logró esta conexión entre el Camino de San Antonio y el Camino de Santiago de Compostela? Fue a través de una inquietud y un deseo que se suscitó después de la designación de las misiones como Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO en el 2015. Y entonces personas claves que estaban conectadas con la Catedral de Santiago de Compostela lograron unos buenos oficios, se comunicaron con Santiago de Compostela, con la catedral, y en el 2021 se hizo oficial esta conexión entre las misiones de San Antonio y el Camino de Compostela de Santiago. Perfecto. ¿Y cuál es la importancia, podemos decir, de esta conexión para los peregrinos del Camino de San Antonio y también del Camino de Santiago? La conexión es que compartimos una herencia, compartimos un idioma, compartimos la cultura, compartimos la fe, y en nuestro tiempo actual podemos de alguna manera atravesar cualquier frontera, cualquier barrera, para hacer esa conexión a través de un peregrinaje, una peregrinación, un sentido espiritual que conecta a la humanidad. Entonces nosotros, como la Arquidiócesis de San Antonio, realmente sentimos esa responsabilidad y lo tomamos muy en serio de poder fomentar este tipo de hermandad. Perfecto, Vinisa Centella, muchas gracias por todo lo que nos ha comentado hoy en la entrevista. Muchas gracias. Cada 22 de septiembre la Iglesia recuerda a un grupo de 233 mártires de la Guerra Civil Española. Estos mártires fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001. Para conocer más de ellos, escuchemos al Padre Juan Carlos Vascones, director de diezminconjesus.net.
Nos acordamos hoy de los 233 mártires de la Guerra Civil Española, un conflicto bélico que tuvo lugar en 1934. No han pasado todavía 100 años desde ese momento y todavía tenemos el grande prestigio que esos mártires dejaron al atestiguar su fe. Eran personas de todos los estatus, eran gente religiosos, sacerdotes, religiosas y un montón de seglares de distintas profesiones que dieron su vida por defender el Evangelio. Ese testimonio nos lleva a nosotros también ahora a primero estar seguros de que la siembra de los mártires es semilla de los cristianos, decían de los padres de la iglesia. Y también nos puede servir para dar testimonio siempre en donde nos encontremos de Dios. Un testimonio que tiene que estar en nuestro reconocer, en no darnos vergüenza de la iglesia, en estar dispuestos a defender la vida, la dignidad humana. En eso tenemos que ser como estos grandes mártires que nos dan un gran ejemplo de fe y de saber dar testimonio ahí donde la sociedad lo necesita. Eso ha sido todo y amigos, gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias. Hasta entonces.